En las últimas semanas, mis amigos y yo nos hemos embarcado en el viaje de nuestras vidas a un país repleto de cultura, tradiciones y misticismo. Llegamos a Tailandia con intención de recorrerla por completo, y nuestra primera parada fue su capital, Bangkok. ¿Estás lista, Paloma? Estoy lista. Nos bajamos del barco. Venga, va. Nos hemos metido 5 personas en un tuk-tuk que es para 2 como mucho, porque nos van a llevar a hacer la ruta de los templos, que hoy es un día sagrado en Tailandia y son todos los templos gratuitos, pero a partir de cierta hora, porque antes están abiertos como para la gente que realmente quiere ir a visitarlos a nivel religioso. Entonces ahora el tuk-tuk nos va a llevar a ver todos los templos principales, empezando por el del Gran Buda. Vamos a entrar al templo. Os cuento la situación. El tuk-tuk en el que veníamos nos ha obligado a hacer una parada en un sitio de información turística porque eran quienes le pagaban, es decir, para nosotros estaba tan barato el tuk-tuk porque parábamos ahí a informarnos. Nos hemos parado, hemos informado, no hemos cogido nada porque no nos interesaba y al traernos aquí en este templo nos ha abandonado, se ha ido. Nos quedaban 2 templos más para ver, pero nos ha abandonado. Estamos ahora en la zona del Gran Templo y hay que entrar con pantalón largo. Como nosotros no teníamos pantalón largo, hemos tenido que comprarnos uno. Se supone que según el dios hay una ofrenda de una flor o un ramo de flor diferente, un número diferente de velitas y un número diferente de incienso. Y también con cada uno, dependiendo del tipo de dios que sea, también le pones como pegatinitas de oro. Y también es un número determinado según el dios. Ahora estamos a los pies de la Golden Mountain, que es una especie de templo que hay encima de una montaña rodeado todo de escaleras hacia arriba. Hemos cogido cena en uno de los puestos ambulantes que había por aquí y ha valido 30 bahts, que viene a ser algo menos de 1 euro. Así que estamos cenando este pedazo plato de Pad Thai por menos de 1 euro. Tras nuestro primer día en la capital, viajamos al norte. Acabamos de llegar a Chiang Mai y no tiene nada que ver con Bangkok, es muy distinto, es mucho más rural. Chiang Mai está como delimitado por una especie de muralla con 5 puertas y estamos nosotros dentro de la muralla. Chiang Mai es Tailandia pura, el centro budista del país, y dentro de sus murallas se pueden encontrar cientos de templos. Y son los propios monjes budistas los encargados de cuidarlos y mantenerlos. Estamos ahora en un red car que es típico al menos de Chiang Mai, no sé si también lo será de algún otro lugar de Tailandia. Y son coches que funcionan como taxis, pero que compartes con otras personas. En Chiang Mai hemos estado muy poquito, menos de un día, y ahora nos vamos a la zona del sur con las islas, a Koh Samui. Volvemos a estar en un red car, o sea que sí que había red cars más allá de Chiang Mai. Esta vez en Koh Samui y vamos a ver el Big Buddha de esta ciudad. Casi todos los lugares tienen una estatua gigante de Buda. Esta en concreto, si no me equivoco, tiene 2 y hoy vamos a ver la primera, la dorada. En todos los templos budistas hay que descalzarse para entrar, pero en este no. ¿Por qué? Porque no es un templo como tal, sino una estatua de Buda, con lo cual podemos pasar con los zapatos puestos. Para que os hagáis una idea del tamaño de la estatua, este soy yo en comparación. Estamos al noreste de Koh Samui, en uno de los extremos donde da con una isla que creo que se llama Komatlang o algo así, y que normalmente cuando la marea está baja están unidas por una fila pequeñita de tierra. Ahora que la marea ha subido siguen unidas, pero es más complicado porque el agua te llega a la cintura. Vamos a esperar a ver si baja un poco y entonces cruzaremos.
Ya está. Y ahí empieza la selva. Es una isla donde no vive nadie. Obviamente sí que ha habido movimiento humano, pero no vive nadie a efectos prácticos, entonces es como una isla salvaje. Hi. What's your name? My name is Marin. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hoy volamos a Phuket y volamos en una especie de avioneta. Vamos al Monkey Hill a ver monos. En una moto. Ok, thank you so much. Estamos en la Monkey Hill, que es una colina que hay en Phuket, en el centro de la ciudad, donde más o menos en la cima, a media altura, hay monos. Hay un montón de monos y la gente sube a darles de comer, y a eso hemos venido. Los monos viven sueltos en absoluta libertad en la montaña, pero han aprendido a relacionarse con los humanos para conseguir su comida. Y cuando no queda más, se las apañan. Salimos de Phuket y nos vamos a las Islas Phi Phi. Y hay un crucero que llega allí dentro de 2 horas, es decir, 2 horas montando en barco. Las Islas Phi Phi son un auténtico paraíso, tanto en la superficie como bajo ella. Otro de los grandes tesoros de las islas es su atardecer. Subiendo cientos de escalones hasta su punto más alto, se puede ver el sol caer sobre la isla. Y con la puesta de sol empieza la noche de verdad en las Islas Phi Phi. Y así vivimos uno de los grandes viajes de nuestra vida, aprendiendo muchísimo de la cultura de la gente de Tailandia y preparados para nuestro siguiente destino.